Hearty fraternal greetings Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos to all the brothers and sisters para todos los hermanos y hermanas who are relating to this que se están relacionando very life teaching con estas enseñanzas de Merry Life. on this En Saturday. este sábado We invoke peace invocamos la paz 3 times 3 veces, by saying Om Shanti, diciendo Om Shanti, Shanti, Shanti Shantihi. y Shantihi. Let peace prevail Que la paz prevalezca at the mental, en el plano mental, emocional and physical levels y físico, en los niveles everybody's humanity. mental, emocional y físico entre la humanidad. We wish Deseamos that all beings que todos los seres at all planes en todos los planos gain poise, obtengan el equilibrio y que estén confortablemente. Esto ha sido an ancient-most practice. una práctica inmemorial, This is because y eso es debido the humans need peace a que los humanos necesitan paz for the simple reason por la simple razón they keep disturbing it every now and then. de que ellos siguen manteniendo y alterando en todos los planos y niveles. Creamos nuestros problemas And then we look for solutions. y después buscamos soluciones. And ultimately we look for Y finalmente buscamos la paz. This is the enigma of Este our life. es el enigma de la vida humana. No one disturbs our peace. Uno altera su paz, Peace. nadie altera nuestra paz, solamente nosotros alteramos nuestra paz en la humanidad y después buscamos soluciones Find peace. para poder conseguir paz. It is true at the individual level. Es verdad y cierto en el nivel individual y en el nivel y a nivel global. At all levels in between. Y es verdadero en todos los planos de los seres, en todos los niveles de los seres. Y esto es debido porque al hombre se le ha dado la mente A facility como una facilidad, pero que no sabe cómo utilizar. and he is self-conscious. Y además es autoconsciente Frequently gets emotionally y frecuentemente se altera emocionalmente distressed to the surroundings. y también provoca alteraciones en los alrededores. It has been Eso ha sido así the story of humanity ever since en la historia de la humanidad ancient times, desde los tiempos atlantes and we continue to learn. y continuamos aprendiendo. Last Wednesday there was a little disturbance on the planet. En la última guerra hubo una alteración en el planeta Evening y esta tarde executive board meeting of the Voltage no, hubo la declaración de guerra y después esa tarde hubo la reunión ejecutiva de Global, pero informé a los miembros de que no tenían que preocuparse para nada por eso, porque es un problema local, global issue. pero no un problema global. Kind of Es un tipo de adjustments ajuste in the groups local en los grupos locales in relation to ethnic, en relación con las etnias, cultural, con la cultura, social dimensions. con las dimensiones sociales. And in the process Y en el proceso there are others who join habrá otros que se unan to conflict or y que contribuyan al conflicto sometimes to solve it. y algunas veces para solucionarlo. Pero es verdaderamente local, la alteración y el problema es verdaderamente local. No esperéis que se convierta en una guerra mundial o un problema global, no será, porque no hay ninguna intención To kill people de matar a gente in the form of aggression and en forma de agresión o de invasión. adjustment of Solamente es un ajuste de ciertos thinking. modos de vida y pensamiento There are now that the que ahora, forces work at global level, con las fuerzas que están trabajando a nivel global, todo tipo social values, de valores sociales, values, de éticos, values are de lenguaje, todos esos valores adjustments. estarán sometidos a ajuste. Limited to that. Así que esto está limitado solamente a eso y no nada más que a eso. Así que no tenemos que quedarnos excesivamente preocupados y pensando en
plegarias para la paz, porque ya hacemos la plegaria global para la paz en la que estamos incluidos. Y la intervención del señor Sanat Kumara está incluido para asegurarse de que los gobiernos funcionen de forma responsable. Más de lo necesario, no os preocupéis vuestra mente con este conflicto. Y no lo hagáis inmenso en vuestra mente, porque hoy he recibido otra vez una pregunta de la hermana Isabela, pero le he mandado la respuesta al hermano Ludwig para que lo difunda. Que hagamos solamente nuestras plegarias, las cosas se quedarán ajustadas, porque nadie quiere que las vidas humanas sean perdidas. Solamente ciertos ajustes, y hay tantos factores que están involucrados que no tenemos que entrar en juicio de quién tiene la razón y quién está equivocado. Finalmente la justicia prevalecerá. Y el tiempo siempre trae la justicia. Así que esta dimensión, por favor, mantenedla en vuestra mente y continuad con las plegarias. Nosotros, los hombres comunes, representamos a la humanidad ordinaria, no representamos a los lobbies poderosos y no representamos a los lobbies de las corporaciones y las empresas. Nosotros representamos a la humanidad en general y la humanidad en general no será afectada excepto en esos lugares del área local. Y la gente tiene que saber cómo relacionarse con sus vecinos. Porque cuando hay cuando cayó la Unión Soviética, ciertas naciones emergieron, pero deben saber cómo relacionarse con sus vecinos. Porque todo el problema en el globo es que ninguna nación está en paz con las naciones vecinas. Ninguna nación está con paz con su nación vecina, con la nación que es vecina. Y la enseñanza es que amemos a los vecinos. Decimos, ama a tu prójimo, pero nosotros sin excepción y en todas partes tenemos diferencias con los vecinos. Y principalmente a nivel nacional, en los grupos nacionales, siempre hay algún tipo de cultura, de valores, y todo el mundo piensa que tiene la razón y nadie piensa que desde el ángulo global. Y tampoco le permite a la gente que se expresen, porque nosotros pensamos que lo que hacemos es correcto y que lo que los otros hacen no es correcto. Esto es común, es una enfermedad común en la mente humana. Yo me regulo a mí mismo y permito que los otros se regulen a sí mismos. Esa es la cualidad fundamental de vivir, lo que todavía falta. Y hay en pequeños lugares pasa, pero lo que no hay aquí es un conflicto religioso, porque añadiría más al problema, pero hay intricacias de negocios y es muy difícil excluir a una nación, no es posible. Así que tendrán que hacer sus propios ajustes y nosotros seremos testigos de ese drama. Pero no tenemos que, no perculará en una agresión global. Es lo que quería informar. Y ahora, volviendo al tema del Aditya relativo a los 12 signos solares, que es Piscis, el Aditya es Parjanya. Parjanya, y representa el Aditya 12avo, el último signo solar en el zodiaco, y viene después de Acuario. Hablamos de Acuario, de la magia. Piscis es el estado de pre-magia, anterior a la magia, porque es desde ese estado que entramos en Acuario donde tenemos la magia, y después
En la rueda revertida, las cosas descienden hasta Capricornio y la historia continúa. Así que cuando pensamos en Piscis, pensamos en ese estado que está más allá de la magia, lo que significa más allá de cualquier formación. Acuario por sí mismo es el espacio potencial y es un estado sin color, sin sonido, sin forma, sin nada, pero todo es potencial. La última vez que hablé de él, dije que era el estado de no verdadero en la creación y es desde ese estado que las cosas siguen sucediendo como cósmico, personales, etc. Pero Piscis va más allá hasta el estado precedente a este. Es por eso que se dice que es un estado donde todo es uno, uno está en todo y todo está en uno. Uno está en todo y todo está en uno. Esta es la filosofía última de todas las antiguas teologías. Olvidemos las religiones que tenemos, donde nosotros hemos preparado un Dios y hemos hecho nuestros propios dioses del Dios uno. Pero Dios para muchos seres, y muchos seres se han convertido, y muchos seres tienen muchos más dioses. Eso es lo que dice Madame Blavatsky. Hay una energía primaria, primordial, estática, que también puede ser dinámica y que gradualmente se manifiesta. Y esto fue explicado por los adityas y después a través de los signos zodiacales por las ciencias de la sabiduría. Así que cuando pensamos en Piscis, es desde esta energía primordial que es una naturaleza doble, por eso tenemos dos peces que van uno detrás del otro, uno detrás de la cola del otro y tienen diferentes movimientos representando la energía doble que es el dios masculino-femenino de todas las antiguas teologías. En las antiguas teologías se reconocía a Dios no como una persona, porque eso es un estado posterior. Dios volviéndose Brahman, volviéndose la persona cósmica, es un proceso inmenso que ya hemos estado explicando en la escritura del Bhagavata. Cuando hablamos de Brahman, de la energía absoluta, no es masculino y no es femenino. No tiene nombre, no tiene forma. Se manifiesta periódicamente y es gobernado por las leyes de la alternancia, la ley de pulsación, todas las leyes originales que de las que Madame Blavatsky habla en el proemio de la doctrina secreta. Todas estas son las características de la energía primordial, pero esa energía es masculina, femenina esencialmente. No podemos decir que es masculina y no podemos decir que es femenina. Cuando estaba en Venezuela, el grupo allí eran principalmente mujeres, no había muy pocos hombres. Y la mujer que se encarga del grupo me preguntó, ¿por qué las escrituras hablan del Dios como Él? ¿Por qué las escrituras hablan de Dios como Él? Y yo le dije, no se encontró una expresión mejor, pero los conocedores nunca lo han utilizado así. Brahman, al que llamamos, es eso o aquello. No es él y no es ella. Porque él o ella vienen de aquello. Así que aquello yo soy, como se dice en Occidente, todo eso son las afirmaciones teológicas originales, porque es la energía primordial que viene, de la cual la energía doble emerge. Es por eso que a quien llamamos Brahman no tiene forma, no tiene nombre, no tiene color,
no tiene sonido, no tiene nada más, no hay incluso observador, no hay nadie para observar. ¿Cómo podemos decir que es así o así? Es todo uno. Y ese uno se convierte en todo lo que es, lo que vemos. Ese uno se vuelve todo lo que vemos. Eso es lo que se llama el uno en todo. Brahman impregna todo lo que es, todos los planos de existencia, todos los impregna. Y en todos los seres se siente como la energía primaria. Es la base para todas las manifestaciones. Las manifestaciones que aparecen en Aries empiezan a emerger como una naturaleza doble, que es masculina y femenina. Cuando surge, no es él y tampoco es ella. Es los dos juntos. Esa es la comprensión original. Decir que el hombre, el masculino emerge de lo femenino y lo femenino emerge después, no es apropiado ni preciso, porque aparecen y surgen al mismo tiempo, porque la naturaleza raíz y después la sustancia vienen y aparecen al mismo tiempo. Estos dos se asemejan a dos peces que uno va tras el otro en coordinación y después se diferenciarán posteriormente, pero es uno volviéndose dos. Y en ese estado, uno no está ahí, porque el observador es absorbido en aquello que está siendo observado. El observador es absorbido en aquello que está siendo observado. Así que no existe, no hay segundo. Y cuando hay segundo, ¿quién puede decirnos cómo es? Porque si hay un observador, puede verlo y decírnoslo. Pero si el observador es absorbido en aquello que está siendo observado, no hay manera de expresar nada, porque no hay observador. Así que aquella energía primordial está más allá de la manifestación, desde Abraham al átomo, así decimos, o de Brahma a Shima, a la hormiga otra vez. Cualquier cosa que exista en Brahman también existirá en el mosquito, en la hormiga, en la cucaracha, en cualquier cosa que esté en manifestación, porque esa es la comprensión última de conocimiento que ha sido experimentado por aquellos que han conseguido el estado de Samadhi, y habiendo conseguido el estado de Samadhi, cuando han vuelto, ellos vuelven con algún recuerdo de aquello, y ellos son los que nos han dado estos detalles. De otro modo, no habría manera de expresarlo, porque cuando el hombre se mueve mucho más cerca de su conciencia en los estados elevados, hay un punto más allá del cual no puede hablar. Ramakrishna Paramahamsa frecuentemente entraba en Samadhi, muy frecuentemente. Y él permanecía en ese estado, en el estado de Samadhi, a veces incluso por horas, a veces incluso por días permanecía en Samadhi. La gente a su alrededor estaban muy preocupados, porque si él estaba en Samadhi y no tomaba agua y no tomaba nada, ningún líquido o algo de leche o algo de zumo, se deshidrataba. Así que cuando estaba en Samadhi le ponían una especie de pajita en su boca, de manera que le podían ir poniendo algo de líquido en su boca, para que no, por si se quedaba mucho tiempo en Samadhi. Ese era su estado. Aquí hay alguien que estaba en éxtasis, en la bienaventuranza de la existencia en los tiempos recientes, solo para daros un ejemplo, porque hay gente que ha experimentado esa dicha, la dicha de la existencia que decimos, y en esa dicha
aquel que está en ella está perdido en el origen. Así que él, en esa alegría que tiene, que experimenta, y más allá de un punto, incluso la experiencia ya no estará. Cuando vuelve del estado de Samadhi al estado de Dhyana, los seguidores le preguntaban: Maestro, ¿qué ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? Y él decía: os quiero informaros, pero no tengo expresiones. Y tampoco estaba ahí muchas veces. Yo soy se ha convertido en aquello. Y cuando yo soy se convierte en aquello, no hay un segundo para observar e informar. Así que él dijo: voy a intentar daros tantos detalles como sea posible. 16 veces él intentó y iba diciéndoles, y ellos tomaban notas. Y así como cuando el maestro llegó al centro del entrecejo, la información surgía y ellos tomaban notas hasta que él entraba en el silencio durante horas, días por días, y después volvía del samadhi y decía: ¿habéis tomado notas? Y los seguidores le decían: ¿cómo vamos a tomar notas? Se ha quedado en silencio. Y dice: después de ese punto, uno se queda en silencio y nada puede expresarse por el aparato, solo puede ser experimentado. Y la experiencia también es un estado secundario. Por favor, tomad nota que la experiencia final espiritual también es un estado secundario, porque el ser que experimenta está ahí. Y cuando la persona que está experimentando entra en la experiencia, eso es el completo samadhi. Por eso se dice que el samadhi es de dos tipos: nirvikalpa, que es medio samadhi, y sarvikalpa samadhi. Sabilla samadhi, lo que significa que estás en el umbral del final y sigues experimentando. Algunas veces eres absorbido y entonces ya no estás. Que eso es Mahaparanirvana, como decía Buda. A veces tú vuelves y a veces vuelves otra vez a sumergirte en aquello, y esto sigue por cierto tiempo hasta que realmente consigues llegas a la compleción y entonces te quedas en samadhi. Esto se decía desde los tiempos antiguos, que todos querían experimentar la dicha porque la dicha de eso es imparalelo y no puede ser expresado. Y este es el estado de culminación de todo en uno. Piscis representa la culminación de todo en uno. Por lo tanto, esta culminación da la dicha final y la persona que está experimentándola ya no está ahí más allá de un punto. ¿Por qué? Porque el experimentador se sumerge en la experiencia. Y cuando el acto de experimentar desaparece y solo uno permanece. Así, cuando solo uno permanece, y ese es el estado donde los seres antes de la creación, aquellos que habían tenido compleción en la anterior creación, estaban todos en ese estado y son los primeros que descendieron. Ellos fueron los primeros que descendieron cuando la creación nueva apareció y emergieron como los Kumaras, como los 7 sabios videntes y como los Prajapatis, como los Manus. Todos ellos, la mayoría de ellos ya tenían plenitud y compleción en la anterior creación, y ellos vinieron para cooperar con el plan divino y descendieron inicialmente para poder ayudar a los seres humanos para tomar formas y para evolucionar de acuerdo con su previo estado de compleción. Cuando de la disolución sucede, la gente en los diferentes estados de conciencia, todos se sumergen en la energía una y todos se convierten en uno. Y en ese estado, cuando la creación vuelve en el mismo lugar
y en el mismo estado de conciencia en que estaban antes. Aquellos que estaban en el plano físico volverán al plano físico. Aquellos que estaban en el plano del Devachan volverán al plano del Devachan. Según las diferentes condiciones, todo es disuelto y cuando una vez la creación vuelve otra vez a comenzar, cuando es completa, todos son traídos de acuerdo con su estado previo de consciencia. Lo que significa que como era antes, en el mismo estado de consciencia volverán. Y esto también es verdadero en relación con nuestra reencarnación. Cualquier estado en el que partamos, en el que dejemos este cuerpo, en el mismo estado volveremos otra vez a tomar cuerpo y progresar más a partir de ahí, porque la experiencia tiene que ser continuada experimentándose, pero no espasmódica, no una experimentación espasmódica, tiene que ser continuada. Por eso el hombre tiene que continuar con su consciencia, todo el proceso de la creación. Así que, por lo tanto, cuando llegamos a Piscis, todo es culminación para un comienzo nuevo. Piscis representa la culminación para que empiece un nuevo comienzo. Y eso también es verdad a nivel creacional, también es verdadero a nivel anual y también es verdad a nivel de luna nueva en cuanto al mes lunar, y también es verdadero diariamente cuando nos dormimos, porque cuando nos dormimos todo el drama se cierra para nosotros. Solo la supraconsciencia sigue manteniendo la respiración. Nosotros estamos perdidos en el sueño y lo que nos sucede en el sueño es el conocimiento que tiene que ser conseguido una vez más a través de las prácticas ocultas del yoga. Así que hay una culminación diaria y también hay una culminación mensual y también hay una culminación anual. La culminación es, tomad nota, tiene que ser practicada conscientemente. En la vida diaria, cuando nos vamos a dormir, nosotros debemos dormir conscientemente de manera que hasta el punto en que seamos conscientes, hasta ese punto podremos saber lo que sucede cuando nos retiramos de la consciencia en el estado de subconsciencia, que es llamado supraconsciencia, porque la supraconsciencia rige nuestro sistema cuando dormimos. Y eso es mucho más grande que la consciencia que tenemos como nuestra consciencia. La consciencia en nuestro cuerpo es mucho más grande, mucho más inmensa y realmente rige el sistema incluso cuando dormimos y cuando no somos conscientes, porque mantiene nuestro sistema respiratorio intacto y hay una supraconsciencia que dirige todo ello. Así que tiene que hacerse un esfuerzo de forma diaria para relacionarnos con esto, por lo cual nuestra comprensión crecerá. Esto es donde Júpiter ayuda mucho en Piscis, porque Júpiter en Piscis ayuda muchísimo. Neptuno en Piscis nos da la experiencia del maestro en nosotros, en el cual nosotros estamos absorbidos en nosotros mismos en el estado de dhyana. En el estado de dhyana o meditación podemos estar perdidos durante un tiempo y después volvemos otra vez con nuestra conciencia individual. Esto también es posible a nivel intuicional, que es gobernado por Neptuno, porque Neptuno en Piscis nos ayuda, Júpiter en Piscis también nos ayuda con la comprensión y Neptuno en Piscis nos ayuda dándonos la experiencia. Neptuno es la dimensión superior de Venus, porque Venus nos da la experiencia cuando empezamos el viaje. Para Venus en Piscis es importante para poder conocer la parte oculta del hombre, porque la parte oculta del hombre
el maestro es Venus, que es el maestro de todo lo oculto, y Júpiter nos da la comprensión. Así Júpiter da comprensión, Venus da la experiencia interna cuando empezamos las prácticas y Neptuno nos da ese estado extático de seidad con dicha y muy próximo a la energía original. Y esto es muy importante con propósito de las prácticas, pero lo que es importante es poder tener comprensión y podemos ganar comprensión, pero después tenemos que experimentarla. Nosotros sabemos que somos almas y estamos trabajando con nuestras personalidades, pero hasta que no experimentemos que somos almas, solamente es una cuestión de información que estamos intentando trabajar para poder comprender. Para convertirnos en ello, tenemos que realizarlo. Y Venus nos ayuda en esta realización y nos da mucha más experiencia. Y todas esas experiencias culminan en un estado de bienaventuranza donde Neptuno ayuda. Así es como tenemos que verlo. Las funciones planetarias en los diferentes estados de nuestra propia consciencia. Así que Piscis es el signo de la culminación donde conducimos prácticas de forma diaria y muy frecuentemente practicamos por los yogis los practicaban cuando eran estudiantes en los días de luna nueva, porque la luna nueva es no luna, no mente, no materia, no mente. Todas esas dimensiones pertenecen a la luna nueva mensual. Y después hay un estado de no luna anual que es en Piscis. Esta es la comprensión y esta energía percula tan completamente que nosotros estamos confundidos. La energía una, que llamamos el uno omnipresente, este uno omnipresente está presente en cualquier cosa que esté en el universo. No hay nada en el universo donde él no esté presente, porque sin él no hay formación. Es la energía primordial que se llama Brahman, el Dios absoluto. Y esa es la base que está en todas partes y puede ser vista por los sabios en todas partes. Para un verdadero sabio, todo es divino. Todo es divino. Sri Aurobindo, recientemente quiere decir cuando tomamos Kali Yuga como medida, como ciclo. Es un evento reciente. Él dijo, toda la vida es yoga, toda la vida es divina. Y hay gente que también dice, todo está en orden, porque se dice que todo está establecido de acuerdo a un programa de tiempo y los seres siguen moviéndose de acuerdo con su naturaleza. Y todo se dice que todo está establecido y todo llega a su orden y a su desorden de acuerdo con el momento del tiempo. Y en medio seguimos experimentando. Así que ellos no ven ningún desorden. Nosotros decimos que esa gente era muy utópica. Cuando vemos a gente, que los yogis absolutos que viven en las cordilleras del planeta, para ellos todo es divino. Ellos no ven nada porque todo es un juego de la materia, entre la materia y el espíritu a través del tiempo. Y los seres siguen experimentando lo que necesitan experimentar. Así que ellos no ven ningún desorden. Todo es divino y en el Dios Padre y Madre de la creación, porque ellos presiden sobre toda la creación. Así que no tenemos que preocuparnos, tenemos que relacionarnos con ellos y estar en meditación. Por eso hay tantos que se van a los picos de las montañas y están en meditación con mucha bienaventuranza y se relacionan con los planos superiores y raramente se relacionan con el plano físico. Y viven en diferentes estados de consciencia con una relativa alegría. Eso es un estado. Y también hay gente que conoce eso y que han empezado a cooperar con el plan.
habiendo conocido aquello, de acuerdo con la voluntad de Dios, algunos de ellos han entrado y para poder trabajar con el plan como una materia de cooperación con el plano divino, aunque ellos son aquellos de los que hablamos en términos de Prajapatis y de los 7 sabios videntes en los 7 planos y de la jerarquía que conocemos, a quien veneramos y respetamos y seguimos. Ellos son los conocedores que han tomado una responsabilidad adicional de dirigir el sistema como una materia de agradecimiento al original, a la energía original. Así es como tiene que ser visto. Y estas son las cosas que vemos en Piscis. Aquellos que culminan y que vuelven para ayudar, y aquellos que están culminados en la existencia de bienaventuranza. La elección es hecha por la consciencia, por la voluntad divina. Esa elección no es hecha por los individuos, porque en ese estado de consciencia no existe elección. Di un librito muy pequeño de un diálogo entre Kardama y Kapila. Por favor, miradlo. Es un librito muy pequeño. Kardama es un Prajapati. Kapila es una encarnación divina. Y como Kardama dijo que no quería volver a la creación, pero él cooperó y dio la cooperación y para dar plenitud al plan. Aunque él, en las antiguas teologías hablamos de liberación, de moksha, y eres liberado de la creación en sí misma, pero aún así, en el plan creacional, hay algunos seres que habiendo obtenido el Mahaparanirvana por la voluntad del Señor, han vuelto para servir a diferentes niveles. Ellos son los que se sacrifican. Ese es el sacrificio que vemos con la jerarquía y con todos los maestros hasta Narada y los Kumaras. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, el Señor habla de ellos. Esos son aquellos que no son diferentes de mí. Ellos se han convertido en mí, pero han vuelto para ayudar. Por eso, los 4 Kumaras, los 7 sabios videntes, los 14 Manus, y así los menciona. Lo que quiero decir es que aquellos que llegan a tener completud en la energía pisciana son los bienaventurados. Son aquellos que han obtenido samadhi, el 8º paso del yoga, y antes de ello todo es aquello yo soy, aquello yo soy. Aquello yo soy finalmente se convierte en aquello, eso es. Yo soy aquello yo soy y aquello. Así es como es expresado en las antiguas teologías. Yo lo he puesto en inglés y en sánscrito dicen Ahamasmi, Sohamasmi, Brahma Ahamasmi. Así que Brahman, cuando llegas al estado de Brahman, es un estado en que no hay otro y tú no estás ahí y solamente uno permanece. Y es lo que se llama Advaita. Solo hay uno como muchos. Es verdaderamente uno como muchos y no hay un segundo. Por eso Sankaracharya lo experimentó. Él es el uno que dijo que en Kali Yuga, cuando las cosas no estaban hechas bien, él dio la antigua sabiduría una vez más, y era una sabiduría tan inmensa en grandes volúmenes, y él dio vueltas a India 3 veces y entregó esta sabiduría una vez más y dijo, solo hay uno y no hay otro. Es uno como todo, es uno en todo y todo en uno y no hay un segundo. Así que toda la creación está en él. Y él llena toda la creación. Él dice él, pero deberíamos decir ello. Porque por hábito decimos él, pero es equivocado. Deberíamos decir ello. Por eso muchas veces lo corrijo. Desde que empecé a hablar,
Después de Venezuela, del seminario de Venezuela, lo he corregido porque se ha convertido en un hábito que nos referimos a Dios como Él y no es correcto. A Carmen Santiago, ella me preguntó, maestro, ¿es él o ella? Y le dije, son los dos y es ello, pero las escrituras dicen que es él, pero es porque por hábito y por general la agresión masculina general en todo. Por eso ha sucedido también en eso, pero verdaderamente hablando es ello. Y ello se convierte en ella y luego él. Y cuando lo expresamos tenemos que expresar uno después del otro, porque no lo podemos expresar a la vez. Master CBB dijo, él está en ella, porque ella es SHE y he está en SHE. Adam está en Madam. Adam está en Madam. Y también dijo, woman incluye man. Es una manera de jugar con las palabras, pero tenemos que saber que todo es masculino femenino. Aunque aunque me sienta masculino, me siento femenino. Y aunque vosotros parezcáis masculinos o femeninos, sois masculinos y femeninos. Cuando se equilibra la energía masculina y femenina en nosotros, tendemos a ser andróginos y ese es el verdadero estado de un yogi, porque el yogi, las energías masculinas y femeninas están equilibradas absolutamente. Y ellos a veces parecen femeninos y fuertemente masculinos internamente. Un yogi no necesariamente necesita ser un hombre. Hay tantas yoginis, hay tantas mujeres que se han convertido en yogis, que están equiparadas a los sabios. Y no es nuestro aspecto físico, nuestro aparato físico importante, es la conciencia en nosotros y es esencialmente, tiene que ir a su origen. Y ese origen es del que hablamos en Piscis. Y es lo que buscamos en el estado de Samadhi. Y tenemos que trabajar para eso. Eso es nuestra meta. Lord Maitreya es el máximo en esto, en esta raza de la humanidad. Él es el primero que lo consiguió. Por favor, tomad nota. Tomad nota que él es el máximo exponente. El segundo exponente es Gautama Buda. Gautama, el Buda, es el segundo que lo consiguió. El primero fue Lord Maitreya, incluso en los tiempos de Lord Krishna. Él ya era un gran maestro. Es por eso que Lord Maitreya se dice que lo instauró como el maestro del mundo, porque ya lo sabía, lo conocía todo en aquel tiempo. Era un maestro del sendero octuple de yoga y era la voluntad de Lord Maitreya que todos los discípulos de la jerarquía tengan maestría necesariamente y que sigan el entrenamiento en el octavo sendero del yoga y experimenten Pratyahara, Dharana y Dhyana y Samadhi, porque en esos estados de progreso tendemos a ser un aspirante y un aspirante tiende a ser un discípulo y un discípulo se convierte en un discípulo avanzado y estando en el nivel mental, estando a nivel mental no te vas a convertir en un discípulo acumulando información, porque toda esa información que has conseguido tienes que experimentarla y poder ascender al plano mental, a Buddhi, a Ananda y después al nivel átmico y más tarde al estado superior donde tú te originaste. Por eso lo fundamental es esencialmente basado en los aforismos de Patanjali, del yoga de Patanjali, porque el yoga de Patanjali vino mucho antes que el Bhagavad Gita. Y Lord Maitreya ya era un maestro en ello. Y él es aquel que dirige a todos los grupos en el yoga. Cualquier grupo que exista y que se relacione con la divinidad, finalmente llega al yoga. Porque el yoga es la única manera donde el hombre puede realizarse aquello yo soy y puede realizar la última verdad de aquello. Y un sistema sistematizado de moverse en el yoga es el mismo yoga como una manera de vivir que fue dada por Krishna en el Bhagavad Gita.
Las instrucciones son las mismas, sea Bhagavad Gita o sea el yoga de Patanjali. Es el mismo sílabus, pero arreglado diferente. Pero el propósito es el mismo. Por eso esos dos libros continúan dirigiendo a la humanidad hasta que la humanidad llegue allí y se puedan dar plenitud a sí mismos en el planeta y puedan llegar, porque llegar a Shambhala es imposible sin yoga y llegar a los ashrams de los maestros es imposible sin relacionarnos nosotros mismos con el yoga. Tenemos que realizar y tenemos que tener realización y esa realización solamente es posible a través de las prácticas de discipulado y las prácticas no son otra cosa que prácticas de yoga y de discipulado. Este es el yoga que sobre el que Lord Maitreya preside. Él es el hombre que tiene los ojos de Piscis y que bendice a todo el globo con su mirada. Solo es uno que bendice al globo, al planeta, con sus miradas, porque tiene los ojos de Piscis, tiene los ojos de la madre, los ojos de la madre del mundo. Y los ojos de Lord Maitreya no son diferentes. Ese es el estado de Lord Maitreya, en cuyo nombre llevamos a cabo la actividad. Cuando decimos World Teacher Trust, confiamos en su habilidad de dirigirnos a los estados superiores de conciencia y seguimos cualquier dirección que venga a través de él, a través del maestro del mundo, vía la jerarquía. Y nosotros seguimos eso. ¿Por qué digo esto? Porque esto pertenece a Piscis. Piscis es visto como una palabra de culminación. Por eso el festival de Mahashivaratri, no, el festival de los colores, perdón, Holi, cae en este mes, donde todos los colores se convierten en el azul, todos los colores se unen en el azul y la gente sigue jugando con las aguas de color, como una presentación simbólica del uno azul que se convierte en variedad de colores y la gente se vuelve loca y el festival llega a niveles de locura usando esta presentación simbólica del festival de Holi. Y cuando quiera que nosotros llegamos a Piscis, tenemos que pensar en la culminación de la actividad anual para dejar ciertas cosas y adoptar nuevas cosas. Tenemos un verdadero discípulo, siempre intenta revisar su vida de forma diaria. Un verdadero discípulo siempre intenta revisar su vida de forma diaria, sea por la noche antes de dormir o por la mañana cuando se despierta. Revisar si está progresando o está retrocediendo, está siguiendo las resoluciones para poder progresar o está retrocediendo. Esto continuamente pasa y esta revisión anual tiene que ser hecha en el mes de Piscis, donde tenemos que estar preparados para establecer un programa para el año que viene. Y tal como nosotros establecemos un programa para mañana, esta tarde hemos establecido un programa para mañana que tenemos que hacer y para que podamos hacerlo mañana. Y ver si lo hemos hecho de acuerdo con lo que habíamos planeado. Así es como un buen estudiante progresa. Así que nosotros tomamos ciertas resoluciones de hacer esto o tomar esta virtud o esta otra virtud o hacer esta meditación o este servicio o estudiar una rama de la sabiduría. ¿Cómo de bien estamos actuando de acuerdo a las decisiones que hemos tomado? Tenemos que revisarlo. Y esta revisión anual es importante en el mes de Piscis, porque donde hay una culminación, hay un comienzo. Y estrictamente hablando, el principio del año verdaderamente ocurre en Piscis. Mañana tenemos el plan de mañana y en el plano sutil ya está con nosotros. Cualquier final cíclico, con un movimiento cíclico, es el principio. Donde finalizas, eso se convierte en el principio.
Así que no hay nada como final y un espacio entre el final y el principio. Así que el final se convierte en un principio y el principio se convierte en un final. Cuando las cosas están bien hechas, cuando están bien empezadas, acaban bien, porque tenemos el equilibrio, el orden y la armonía y podemos llevar las cosas de una manera planeada y concluir el día sin ninguna alteración. Si no tenemos un plan, esa es una cosa diferente. Así que el principio incluye el final y el final incluye el principio. Así es como se dice. El tiempo que es representado por una serpiente, la serpiente se muerde la cola a sí misma. La cola de la serpiente es negra para sí misma porque la cola es la boca. Eso es un símbolo de la sociedad teosófica. Ese es el símbolo dado cuando Ramakrishna Mission se organizó. La organización dio como símbolo una serpiente cuya cola está en la boca de la serpiente misma, porque no hay cola y no hay boca hablando estrictamente. Todo es nuestra división para comprensión. Para nuestra comprensión hemos hecho una división, pero en realidad no existe una división absoluta. Estos conceptos que hemos construido en nombre de sabiduría, en algún lugar del camino tenemos que romperlos y dejarlos. Porque en masonería dicen, una vez que te conviertes en maestro, tienes que romper todas tus herramientas de masonería porque ya no se necesitan más. Porque tú ya has conseguido el propósito de utilizar esas herramientas. Así que durante donde el día comienza y donde la noche empieza, no podemos decirlo, solo podemos observarlo, solo podemos observarlo. El alba y el ocaso. No podemos decir dónde empieza y acaba, solo lo podemos fijar aproximadamente. Y tenemos que tener una comprensión, porque en un círculo no hay principio y no hay final. Si hacemos un punto en el círculo, ese es el principio y ese también será el final. Estas dimensiones son muy importantes con Piscis. Por eso la síntesis de Piscis es que Piscis sintetiza todo. Con su oposición en Virgo, Virgo analiza todo. Virgo analiza todo para comprender. Piscis sintetiza todo para ver la adecuación de las cosas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Tantas preguntas emergen en el intelecto de Virgo, pero Piscis da las respuestas. Por eso Piscis y Virgo se considera que son un gran par. Síntesis y análisis. Y aquí en Virgo tenemos a Mercurio, pero en Piscis tenemos a Venus. Júpiter para empezar, para poder tener comprensión más que Mercurio y después experimentar y poder estar en la musa del estado superior que es Neptuno, que solo Neptuno puede dar. Es por eso que Piscis tiene que ser visto como el principio y también como el final. Es alfa y es omega. Cubre todo el universo y también está en el átomo. De átomo a Brahman. Lo llena todo y puede ser visto sin fallar en todas partes. Puede ser experimentado sin fallar en todas partes. Eso es el sabio. Para un sabio todo es Brahman, no hay otro. Para él mismo, él es Brahman, porque él emerge de Brahman y todo lo que ve a su alrededor es Brahman. Es por eso que empieza con el círculo con un punto central y ese punto central desaparece en el círculo. Eso es el final. Empezamos con el círculo con un punto central y el punto central es el observador o el estudiante y poco a poco el observador está observado en aquello que está siendo observado y el punto desaparece en el círculo. Y ya no hay nada más. Por eso la culminación sucede a nivel individual y más allá, sucesivamente sabremos cómo la emergencia viene. Porque el principio
aquel que está desde el principio, él conoce toda la historia, ¿no es así? No todos conocen la historia completa. Incluso en una organización como la nuestra, no todos conocen la historia completa, es solamente aquel que conoce la historia es aquel que la creó. Los otros no saben porque ellos se han unido más tarde y el hombre ha llegado mucho más tarde a la creación. El suceso del hombre apareció en la mitad de la creación. La creación empezó en Capricornio con los dioses y en la rueda revertida, en la 10ª casa, en Aries, el hombre apareció. Es por eso que Aries es segundo y al principio por un propósito. Pero esa es otra dimensión donde Capricornio es el alba de los dioses, el amanecer de los dioses. Y los dioses son los únicos que han preparado la creación y luego el hombre vino para cooperar con la cooperación de los devas. En el Purusha Suktam está muy bien explicado qué son los devas y todas las inteligencias cósmicas y solares que cooperaron para preparar al hombre, y el hombre vino mucho más tarde a la creación, mucho más tarde. Así que él tiene que saber lo que sucedió antes. Él no puede empezar su juego sin saber el juego que sucedió antes, ¿no es así? Si él se une no puede, tiene que conocer todo lo que sucedió antes. Por eso la historia de la sabiduría, intentamos aprender la cosmogénesis y después la antropogénesis. Todo esto lo digo porque el principio, lo que vemos como principio no es el principio, porque las teologías, cuando se han degradado en religiones, empezaron con diferentes temas y el tema original desapareció en el aire porque es Kali Yuga. Y en Kali Yuga no es fácil dar con la sabiduría adecuada y verdadera. Y la sabiduría original está preservada por la jerarquía porque existía incluso antes del Kali Yuga. Si pensamos en Maitreya y en Maurya y Devapi, ellos estaban incluso antes de Kali Yuga. Los vemos en los otros Puranas. E incluso para Kali Yuga se dice que son aquellos que dirigen y llevan a la humanidad a través del Kali Yuga y salvan a la humanidad. Son el triángulo principal, ¿de acuerdo? Gautama Buda sucedió después y también se unió. Y muchos otros se unieron después. ¿Por qué? Incluso entre los humanos hay gente que pudo conseguir el estado de Samadhi y empezar a cooperar con el plan. Y hay otros que tomaron la liberación, entrando en los planos superiores de existencia, pero habiendo conseguido la verdadera, la absoluta verdad, donde estés no hay diferencia. Hay algunos que decidieron cooperar con el plan en la Tierra y hay otra gente que decidió estar en Venus y guiar y dirigir el plan allá, porque en todos los planos, en todos los lugares hay guías, porque incluso en Sirio está la gran logia blanca y está guiada por Dattatreya o por Agastya. Así que lo que quiero decir es que nosotros necesitamos conocer nuestro pasado. Y si conocemos nuestro pasado, también conocemos el futuro. O tomamos el sendero del yoga y conocemos el pasado y el futuro y culmina en el presente, que ocurre solamente en Piscis, porque el principio y el final culminan en Piscis. Estas son las dimensiones superiores de Piscis que tenemos que contemplar por lo menos una vez al mes, durante la luna nueva, el tiempo de luna nueva, y si es posible cada día, cuando retrocedemos de nuestro estado consciente a nuestro estado subconsciente y a un estado mucho más profundo cuando nos retiramos. Y también hacerlo en el mes de Piscis. Es el mismo principio que nos visita en ciclos pequeños y en ciclos de 15 días, y nos visita en ciclos mensuales y nos visita en ciclos anuales y nos visita
en un ciclo jupiteriano o en un ciclo venusiano. Hay tantísimos ciclos para comprender. Si tenemos el gusto por la sabiduría, hay diferentes. Tenemos un año venusiano que hay que siguen el movimiento de Venus. Hay gente que sigue el ciclo jupiteriano que es seguido por los sabios de los Himalayas y también el ciclo saturniano. Los ciclos no son solamente para comprensión. En cada planeta tenemos que pensar en un ciclo y comprenderlo. Por eso la sabiduría no tiene fin y siempre se expande. Y cuando sigamos relacionándonos con ella, y eso es lo que Piscis representa. Eso es lo que Piscis representa. Tomad esta síntesis de Piscis, tomad a los Maitreya, a la Madre Divina, tomad al planeta Neptuno. Todos ellos son las presentaciones conceptuales de una síntesis, una sola síntesis. O tomad a Krishna, la síntesis de la síntesis que sucedió en los tiempos recientes en el planeta. Hay gente que se relaciona, extremadamente se relacionan con Krishna en el mes de Piscis. Y después cuando llegan a Aries, entran en el concepto de Rama. Este saltar de un concepto a otro es aceptable siempre y cuando sepamos que todo sucede en el trasfondo, sobre el trasfondo de uno. Hay muchas cosas sobre el trasfondo de uno y muchas cosas que aparecen, pero esta unidad tiene que ser realizada. Esta unión tiene que ser, porque esto sintetiza todos los conceptos. De otra manera, nos quedamos atascados con nuestros propios conceptos, porque incluso en el plano búdico hay conceptos, en el plano mental rígidos conceptos, en el plano emocional conceptos muy ignorantes. Tenemos que salir de estos marcos de conceptos, porque si nos quedamos atascados con un marco, es muy difícil salir de ahí. Así que el concepto es como un marco. No os quedéis atascados en los marcos de vuestro conocimiento. Seguid fluyendo, seguid flexibles y tened una comprensión de que todo esto sucede sobre un trasfondo y que este trasfondo no puede ser definido. Algunos dicen que es azul, otros dicen que no es nada, otros dicen que es cero, otros dicen que está lleno. Y hay tantísimas maneras de verlo, tanto en cuanto tengáis la habilidad de expresarlo. Hay tantísimos conceptos a través de los cuales es expresado, pero finalmente es aquello yo soy, aquello yo soy. Así que aquello yo soy es con lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando con ello y seguiremos relacionándonos con el principio y el final. Es un continuum, no lo veis como dos cosas, no hay principio y no hay final. Por eso, solo para comprensión hacemos esta división. Júpiter preside sobre nuestra comprensión, pero Venus nos da las experiencias. Y la última experiencia viene a través de Neptuno. Así es como todo esto son presentaciones. A no ser que experimentéis, no hay manera de disfrutar. Y aquellos que disfrutan no se preocupan para poder explicarlo, porque saben que no lo pueden explicar. No se puede explicar. Podéis leer un volumen sobre magnetismo, pero no es igual a un imán. Podéis leer un volumen sobre magnetismo y lo podéis tener en vuestra cabeza, detrás de vuestra cabeza cuando dormís. Y todo ese conocimiento de magnetismo puede llegar a vosotros, pero no os vais a convertir en un imán y no sabréis lo que es un imán. Un imán es un imán y la experiencia es la experiencia. Un trozo de hierro, cuando disfruta con un imán, se convierte en un imán. No es así, ese es el proceso. Ese es el proceso. Si decís, yo preparé un plato tan bueno en un país muy lejano y le dices, explícamelo. Puedes explicarlo en miles de palabras, pero no vas a tener la experiencia. No tendrás la experiencia.
porque la experiencia es diferente de comprender. Por favor, tomad nota. Júpiter da un grado de comprensión, pero experiencia, para eso necesitas buena luna, bueno Venus y buen Mercurio para poder experimentar. Ellos dan experiencia. Todas las experiencias son experiencias internas, todas vienen de Venus. Por eso para las experiencias ocultas, Venus es muy importante. Para comprender es importante Mercurio, es importante la Luna y es importante Júpiter. Así que esta comprensión es una cosa y experimentar es otra. Y aquellos que experimentan pueden explicar las cosas en miles de palabras. Hay un dicho en los Upanishads. Es una verdad, pero el conocedor puede expresarla en miles de palabras. Un conocedor puede expresar la verdad en miles de maneras, pero el oyente tiene que experimentarlo. No puede, el proceso tiene que suceder y nosotros tenemos que someternos a nosotros mismos a ese proceso. Y ese es el juego del discipulado. Todo lo que conocemos podemos transmitirlo a otros porque tenemos conocimiento y porque tenemos habilidad para hablar y porque tenemos un buen Júpiter y podemos convertirnos en un buen maestro para explicar cosas. ¿Pero lo has experimentado? Si lo has experimentado, es una manera diferente de enseñar donde la experiencia se transmite a sí misma como energía magnética y da la necesaria inspiración al oyente y después les da un ímpetu para practicar. Es por eso que un orador es diferente de un maestro. La diferencia está en que en el maestro funciona Venus con Júpiter y en el maestro normal o en los predicadores Júpiter es fuerte y por eso pueden hablar. Pueden explicar. Aquellos que conocen, aquellos que comprenden, pueden explicarlo, pero tienen que experimentarlo de manera que puedan tener algo que viene desde el origen y que puede transmitirse por sí mismo. Por eso ahí la jerarquía está ayudándolos. Por eso los maestros, los sadgurus están ayudando, porque ellos transmiten la energía a través, aparte del conocimiento. Y estos dos juntos trabajan en Piscis. Es por eso que en Piscis vemos los principios planetarios que son considerados. El tema tiene que ser comprendido, porque no todo tiene que ser conocido. No tiene que ser conocida la astrología para realizar la verdad. La astrología es una buena herramienta para comprender. Hay otras claves también se han dado en los Vedas, a través de los cuales podemos experimentar más que explicar cosas. Así que Piscis representa la experiencia. Hay algunos signos donde la experiencia es máxima y algunos signos donde la comprensión es máxima. Y cada signo tiene su dimensión masculina o dimensión femenina. La dimensión femenina da experiencia y la dimensión masculina da comprensión. Así es como nosotros podemos seguir expandiendo el concepto, pero estar con la comprensión, pero estate con la comprensión y estate con la experiencia. Comprende primero y establécete en la práctica, sigue el proceso y experimentalo. Así es. Así que la experiencia es la comprensión entre los dos. Entre los dos, experiencia es mucho más importante. Para un místico es lo más, es su camino. No necesita preocuparse mucho de comprender. Para un ocultista, intenta comprender, se somete al proceso y lo experimenta. Y eso es lo que la jerarquía quiere, que seamos ocultistas más que místicos. En la era pisciana todos eran místicos y en la era de Acuario donde estamos entrando, tenemos que comprender el proceso y experimentarlo.
Así es como se dice. Y ya me he excedido del límite por 10 minutos. Y os doy las gracias por vuestra atenta y tanto como mi voz me permita, nos relacionaremos de esta manera. Gracias a todos y cada uno. Estad en paz con vosotros mismos. Estad en paz con vosotros mismos y no os quedéis amargos y alteréis vuestra paz. Todo está en orden. Namaskarams.